Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar una parábola cuando el vértex no está en el origen, y la parábola se abre a la izquierda o a la derecha. Mirando la ecuación dada, aviso como tenemos cualquier término cuadrado, pero solo hemos subido x al primer. Y esta es la razón por la que la parábola abrirá a la izquierda o a la derecha. Para encontrar los componentes clave de la parábola, queremos escribir la ecuación en este formulario aquí. Mirando al lado izquierdo en términos de y. Queremos que sea un trinomio cuadrado perfecto y luego factoraremos el lado derecho. Así que tenemos que completar el cuadrado del lado izquierdo. Así que tendremos cuadrado más 8 y más una constante igual 4x, 16 más la misma constante. Para completar el cuadrado a la izquierda vamos a tomar la mitad del coeficiente de y, o medio de 8, y cuadrado. Bien, la mitad de 8 exactamente 4. 4 cuadrados es igual a 16. Para hacer un trinomial cuadrado perfecto, añadimos 16 a la izquierda. Luego del curso, para mantener la igualdad, tendremos que agregar 16 a la derecha también. Así que ahora factoraremos esto. Debe ser un trinomial cuadrado perfecto. Los factores de y son y los factores de más 16 que añaden a más 4 serían 4 y 4. Así que tenemos más 4 y más 4. Y luego en el lado izquierdo, avise cómo tenemos menos 16 más 16. Así que estamos izquierdo con 4x. Para que podemos escribir esto como la cantidad y más 4 cuadrados. Y luego para el lado derecho, para hacer que se adapte a este formulario perfectamente, iré adelante y escribiré esto es menos 4x la cantidad x. 0. La razón de que esta podría ser útil es que las coordenadas del vértex serán. Y desde que tenemos la cantidad x, 0, la coordinación x del vértex es 0. Y porque tenemos la cantidad y más 4, la coordinada y del vértex sería menos 4. Y ahora, para determinar si la parábola se abre izquierda o derecha, queremos determinar el signo de hacia es positivo, la parábola se abre al derecho como vemos la imagen aquí. Si a es negativo, la parábola se abre a la izquierda. Tan nuevo, volviendo a la forma de la ecuación, aviso que 4a debe igualar menos 4. Bien, si 4a igual menos 4 y dividimos ambos lados por 4. Aviso de que a es igual a menos 1. Entonces, si a es igual a menos 1, eso significa que la parábola se abrirá a la izquierda. A lo largo del eje X. Por lo tanto que nuestras notas a continuación aquí muestran una parábola abriendo a la derecha. Todavía podemos utilizar la información lista aquí para ayudarnos a encontrar estos componentes clave. Pero para ayudarnos a hacer esto, vamos hacia adelante y planteamos nuestro vértex, y hagamos un bosquejo en bruto de una parábola que se abre a la izquierda. Y una vez que encontremos todos estos componentes clave, hacernos un gráfico mejor al final. So estaría aquí. Este sería el vértex. Y la parábola se abre a la izquierda, así que se vería algo así. La razón de que es útil es que sabemos que el enfoque debe estar dentro de la parábola. En este caso, desde que la parábola se abre a la izquierda, el enfoque sería a la izquierda del vértex y la directrix estaría a la derecha del vértex. Y la distancia del vértex al enfoque es igual al valor absoluto de a, y también la distancia del vértex a la directrix. Y como a es igual a menos 1, y el valor absoluto de menos 1 es a Siemens más 1. Eso significa que el enfoque será una unidad a la izquierda del vértex aquí. Esto sería nuestro enfoque. Y la directrix pasaría a través de un punto una unidad a la derecha del vértex, por lo que pasaría a través de este punto aquí, entonces la directrix sería esta línea vertical. Así que mirando el plano coordinado, podemos ver que las coordenadas del enfoque serían. La fórmula dice agregar a la coordinación x del vértex. Para encontrar las coordenadas del enfoque, tenga en cuenta que 0 más menos 1 igual menos 1. Y luego la ecuación de la directrix, o esta línea vertical aquí, sería x igual más 1. Y la fórmula dice resumen a de la coordinación x del vértex para obtener esta ecuación. Aviso que 0 menos 1 igual más 1. Pero pienso que es mucho más fácil comprender la geometría de esto y luego utilice el plano coordinado para encontrar esta información. Para la ecuación del eje, o eje de simetría,
será una línea horizontal que pasa por el vértex de la parábola. También puede pensar en esto como una línea que corta la parábola en la mitad o la línea para la que la parábola es simétrica a través. Significa que si la plegamos a través de esta línea se empareja perfectamente con la otra media. Así que para nuestro gráfico este sería el eje de la simetría aquí. Aviso, es una línea horizontal y la ecuación sería y igual menos 4. Aviso, esto es lo mismo que la coordinación y del vértex y el enfoque. Y ahora encontraremos los endpoints del lectus rectum, o diámetro focal, que es este segmento verde aquí. Es paralelo a la directrix, pasa a través del enfoque, y ambos endpoints están en la parábola. El enfoque también es el punto medio de este segmento, y el segmento tiene una longitud igual al valor absoluto de 4a. Así que volviendo a nuestra ecuación, tenga en cuenta que 4a era igual a menos 4. El valor absoluto de menos 4 es a Siemens más 4, por lo que la longitud del lectus rectum es 4 unidades. Y desde que el enfoque es el punto medio del rectum latus, un endpoint sería 2 unidades sobre el focus aquí, y un endpoint sería 2 unidades por debajo del focus aquí. Esto sería el rectum latus o el diámetro focal. Y otra vez, mirando el plano coordinado, conocemos un endpoint sería. Y el otro endpoint sería. Otra manera de obtener estas coordenadas sería agregar y restar 2 de la coordinada y del enfoque. Aviso que menos 4 más 2 igual menos 2, menos 4, 2 igual menos 6. Pero porque estos endpoints están en la parábola, ahora podemos hacer un gráfico mejor de nuestra parábola. Utilizando el vértex y los dos endpoints, la parábola parecería algo así. Espero que hayas encontrado esto útil.